Es una alegría encontrarme otra vez con ustedes aquí. Estuvimos esta mañana trabajando un poquito el tema de la iglesia. Decíamos que esta ya estaba en la mente de Dios. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y definíamos la iglesia esta mañana como la comunidad, la asamblea que Dios convoca, reúne en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Decíamos esta mañana que cada uno de nosotros somos testigos de ese actuar divino en la historia. Todos nosotros tenemos un testimonio personal que puede indicar con claridad que Dios ha estado presente, convocándonos a través de su palabra en Cristo, congregándonos a través del bautismo en Cristo. Son temas que no hemos podido tratar por el tiempo. Decíamos esta mañana también, según Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, que Dios a través de Cristo nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y el gran misterio es el plan, es el proyecto salvífico de Dios en Cristo. Que el verso 10 resume con un verbo infinitivo, reunir todas las cosas en Cristo. Aquí tenemos una síntesis extraordinaria de lo que es la iglesia. El gran esfuerzo de Dios es reunir en Cristo a los que habrán de ser salvos. Y nos preguntábamos cómo Pablo puede definir de esta manera el gran plan de Dios. Pues el judío, no por adopción, viene de familia judía, sus padres eran judíos, aunque formado en su escuela básica en Tarso, su mayor formación fue en Jerusalén a los pies de un gran maestro, de un gran rabí, Gamaliel. Por lo tanto, él conocía perfectamente bien el Antiguo Testamento. Y Pablo va a basar su concepción de la iglesia, una asamblea que Dios convoca en Cristo, a través de las escrituras veterotestamentarias. Él ya en el versículo 13 nos habla que oyendo la palabra de verdad, el Evangelio, y habiendo creído en él a través de lo que dice el Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu. Nada estaba escrito en el Nuevo Testamento cuando Pablo escribe sus 14 cartas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan el Evangelio, no estaban escritos todavía. Este Evangelio es el veterotestamentario, es el Evangelio del Antiguo Testamento. A esto se agrega la revelación de Jesucristo, una revelación personal que se inicia en camino a Damasco. Y a partir de ese momento él va a tener encuentros con la Escritura en función de la revelación recibida. Y va a entender que la iglesia es una entidad divina que Dios reúne en Cristo. Yo quisiera usar algunos minutos para fundamentar con el Antiguo Testamento lo que pudo haber sido la base bíblica de Pablo. No la sabemos, no la conocemos, apenas tenemos algunas informaciones básicas de su fundamentación bíblica de lo que es la iglesia. Vamos a comenzar con el Génesis.
Ustedes recuerdan en el capítulo 3 que está el relato del origen del pecado en el Edén. Rápidamente mencionaré ese diálogo entre la serpiente y la mujer. Si ustedes leen en el versículo 1, se dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer. ¿Qué dijo? Planteó aquí una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer le dijo, sí, claro, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él porque morirás. Y aquí se plantea ahora, en este cuestionamiento de la palabra de Dios, una negativa. El enemigo dijo, no morirás. Cuestionó la palabra de Dios. Y ahora él niega la palabra de Dios. Y la mujer ignora la palabra de Dios. Se cuestiona, se niega y se ignora. Y la mujer toma del fruto y come. Y da a su marido, participa. Tan simple como esto, pero muy importante. Está en pecado. La palabra de Dios fue cuestionada y ustedes van a ver cuán importante es la palabra de Dios en la fundación de la iglesia, en la creación de la iglesia. Es a través de la palabra como Dios convoca y reúne en Cristo. El que golpeó en tu puerta y te llevó el mensaje fue un mensajero que estaba convocándote, que estaba reuniéndote en Cristo. Su palabra. Se esconden Adán y Eva, de pronto escuchan la voz de Dios que los llama, Adán, Eva, ¿dónde estás? ¿Quién está buscando a quién? No es la criatura a su creador, es el creador a su criatura. Él viene en busca. Los encuentra, se produce el diálogo. ¿Qué has hecho? Adán, la mujer que me diste. ¿Y qué has hecho, Eva? La serpiente que tú creaste. ¿Quién es el último responsable? Dios. Y Dios asumió la responsabilidad. ¿Saben lo que hace? Miren en el versículo 21. Los vio desnudos y Dios decide vestirlos y los viste con vestiduras diferentes, túnicas de pieles. Para que haya túnicas de pieles en el jardín del Edén, tuvo que haber habido, ¿qué cosa? Un sacrificio, muerte de un animal. Por la teología bíblica, que ya comienza a ser desarrollada en el capítulo 4, con Abel y Caín. Y a partir de todo el sistema patriarcal de sacrificios del Antiguo Testamento, entendemos que ese animal era posiblemente, ¿cuál? Un cordero. Traten de imaginar ustedes ahora en el jardín del Edén a Adán y Eva junto a Dios, en torno de un cordero. Aquí está la primera gran metáfora de la iglesia. Una iglesia en torno al cordero. Dice el Espíritu de Profecía que aquí, en esta gran escena del primer sacrificio, Adán y Eva aprendieron grandes verdades que tienen que ver con el plan de salvación.
¿Cuáles son esas grandes verdades? Cuando ellos tuvieron que sacrificar ese primer cordero. Y Elena de White en Patriarcas y Profetas hace una descripción maravillosa, extraordinaria, del impacto del sacrificio en Adán y Eva. Cómo ellos veían ese cordero contornarse en su camino a la muerte. El primer gran mensaje, la primera gran verdad que aprendieron al ver ese cordero, en torno al cordero, es que el salario del pecado es ¿qué? Muerte. La segunda gran verdad que ellos aprendieron es que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. En torno del cordero estaban aprendiendo grandes verdades. La tercera verdad que ellos aprendieron es que Dios provee el cordero. Y ese cordero es sustituto. Los lleva a la cuarta verdad. Representa un sustituto que habría de venir para morir en lugar de Adán y Eva y su descendencia. La quinta y última verdad, básica, esencial, que ellos aprenden, es que los beneficios del ministerio del Cordero se obtienen solamente por la fe. Grandes verdades en torno al Cordero. Imagen de lo que es la iglesia. En torno del Cordero. Dios estaba dando a conocer, como dice Efesios capítulo 1, verso 9, sus más privadísimas enseñanzas, ya pensadas en la eternidad, ya decididas de antemano en un punto de la historia de la eternidad. Dios estaba ilustrando no solo el plan de salvación, sino una comunidad que se habría de formar en torno del Cordero, el Mesías. Según el relato bíblico, son echados del jardín y todas las mañanas y todas las tardes ellos venían y ofrecían un sacrificio en la puerta del jardín, vigilada por ángeles. Ellos no podían entrar. Solo podían prefigurar el futuro a través del sacrificio de ese animal. Nuestros primeros padres ya estaban reunidos a través del símbolo en Cristo, la iglesia. Los descendientes de Adán, los patriarcas, iniciaron el servicio del sacrificio, repitiendo lo que sus padres les habrían enseñado por siglos. Repitiendo de generación en generación la misma cantidad de verdades esenciales y básicas de lo que es el plan de salvación y la constitución de una comunidad, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en Cristo. Así llegamos a los tiempos de Abraham, donde él dejaba en cada lugar que pasaba un altar, símbolo de la iglesia. Hasta que se establece al pie del monte Sinaí las grandes verdades del santuario en torno del Cordero. Estas son las profecías, los anticipos eclesiológicos en el Antiguo Testamento. Por muchos años, casi 500 años, el santuario fue repitiendo esta verdad. Dios provee el Cordero. Dios provee el Cordero. Dios provee el Cordero. En torno de quién se convocan los hijos de Dios. Una segunda línea
que anuncia la presencia de la iglesia en torno del Cordero son las profecías mesiánicas, davídicas, en relación al pacto davídico. Ese Cordero, a través de la historia, ya estamos en el siglo VIII antes de Cristo, 3200 años a partir del Edén, en Isaías capítulo 7. Si ustedes abren su Biblia en este capítulo muy conocido, ustedes van a encontrar allí: ahora el Cordero en forma humana. Capítulo 7, versículo 13 y 14. Se habla a la casa de David, en función del pacto davídico que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. No tenemos tiempo para irnos allí. Así dice la Escritura en el versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Se está hablando a la casa de David. David ya había muerto hacía 200 años. Estos son los descendientes de David. Descendencia que daría origen a la presencia del Mesías en un momento profético indicado con mucha precisión en las Escrituras. En el capítulo 9 y en el versículo 6 y 7 se nos dice que un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Estamos a 800 años de la realidad encarnacional del Hijo de Dios. Sin embargo, un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, gobernante, príncipe, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nomenclaturas, titulares que indican su naturaleza divina. Padre eterno, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, etcétera, etcétera, etcétera. 800 años antes. En el capítulo 11, verso 1 se dice de dónde vendrá, de qué familia vendrá. Dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, es el Padre. Un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago. Claro, esto es historia para los días de Isaías. Ya había ocurrido 200 años antes. Acontecerá en aquel tiempo, dice el versículo 10, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. De ahí viene el título del libro famoso del Espíritu de Profecía, la biografía de Jesucristo, el deseado de todas las gentes. Será buscado. Su habitación será gloriosa. Y comiencen ustedes a prestar atención en los verbos que aparecen ahora. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo del reinado, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar, para juntar, para reunir el resto de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat, etc. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá.
Pablo está usando las mismas expresiones en Efesios capítulo 1, versículo 10. El gran plan de Dios es reunir en Cristo. Aquí están las profecías de reunión. En torno al Mesías davídico. Juntará, reunirá. En el capítulo 32, versículos 1 y 2, Isaías usa 4 metáforas extraordinarias en relación a este príncipe. Noten ustedes aquí lo que se dice del Mesías. Capítulo 32 de Isaías, versículos 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey, este es el rey mesiánico. Y de ese príncipe se dice en el versículo 2 que será como escondedero contra el viento. Cuando hay viento, hay un lugar de encuentro de los que están en peligro del ventarrón, el escondedero. El Mesías es escondedero, un punto de encuentro, un punto de reunión. Segunda metáfora, como refugio contra la tormenta. Siempre cuando hay tormenta buscamos un refugio, un punto de encuentro, un punto de reunión. Como arroyos de aguas en tierras de sequedad. Claro, se está hablando al pueblo de Israel que conoce perfectamente las tierras de sequedad, el desierto. Ahí se encuentran en el oasis, punto de reunión. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Muy conocido también es esto para el pueblo de Israel. Metáforas de reunión en torno del Mesías. Y así podríamos seguir explorando en el Antiguo Testamento y vamos a encontrar extraordinarias declaraciones proféticas en relación a un pueblo reunido en torno del Mesías. Isaías capítulo 55, por ejemplo. Isaías tiene mucho que decirnos en relación a esto. Capítulo 55. Versículo 3, 4 y 5. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Parece aquí la figura davídica. Estamos trabajando con las interpretaciones proféticas post-pacto davídico del pacto davídico. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste, convocarás, reunirás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti, los gentiles. Qué extraordinario. ¿Cómo aparecen estas profecías notables de reunión en el Antiguo Testamento? Ezequiel capítulo 34. Les sugiero que ustedes lean después ese capítulo. No tenemos el tiempo en esta tarde para mostrar la importancia de esta profecía en relación a los pastores de Israel. Los pastores de Israel lo constituían el rey, los profetas y los sacerdotes. Y aquí hay una denuncia de Jehová a estos pastores. Se pide a Ezequiel que profetice contra los pastores de Israel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a las ovejas. Las ovejas representan el rebaño, la iglesia, errantes, dispersas, perdidas, las ovejas. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Las reconoceré. Voy a leer apenas los verbos. Las libraré, las sacaré, las juntaré,
las traeré, las apacentaré. Notable. Dios reuniendo sus ovejas dispersas. ¿Y cómo lo hará? ¿De qué manera lo hará? Miren qué cosa interesante. Versículo 16. Yo buscaré la perdida, la haré volver al redil, a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil, la apacentaré con justicia. ¿Cómo? ¿De qué forma? Versículo 23. Yo levantaré sobre ellas a un pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las apacentará. Yo, Jehová, seré el Dios de ellos. Y mi siervo David, en medio de ellos, no se olviden esa declaración, en medio de ellos. Es una comunidad que tiene en medio al pastor David. Es una comunidad que está en torno del pastor David. Él será el gobernante. Extraordinarias profecías, magníficas. ¿Cómo interpreta el Nuevo Testamento estas profecías de reunión? En torno al pastor, al príncipe, al gobernante davídico. Si ustedes van al primer libro del canon bíblico en el Nuevo Testamento, el primer libro del canon bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento es Mateo. En el capítulo 1, el versículo 1, ustedes leen, genealogía de Jesucristo, hijo de quién. ¿Hijo de quién? David. El Nuevo Testamento está identificando a Jesús como el hijo de David. Este es el pastor que habrá de reunir, que habrá de convocar, que habrá de traer, que habrá de juntar. En este capítulo 1, a partir del versículo 18, se anuncia el nacimiento de Jesús a José. Y en ese anuncio, dice el versículo 20, que el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Un ángel del Señor le está enseñando a José lo que él no sabía. Dios está revelando un misterio. Dios está revelando a José un designio secreto. Le está comunicando que ese niño que habría de nacer se llamaría Emmanuel. Isaías capítulo 7. Cuando ustedes van al relato paralelo en Lucas, el capítulo 1, ahora es María el objeto del anuncio. Ustedes van a encontrar cosas extraordinarias. Dice el versículo 26 que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Ángel Gabriel enviado por Dios. Fue el que fue enviado a Daniel 400 años antes. Él explica todas las profecías vinculadas con el santuario que terminan en algún momento, en una semana de las 70, con la vida del Mesías. El ángel Gabriel va a María enviado por Dios, María de la casa de David. La mujer se asusta, le dijo: no temas, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Nuevo Testamento está interpretando las profecías del Antiguo Testamento.
llama la atención. No tengo el tiempo para usar otras evidencias de interpretación. Los pastores están aquí en el capítulo 2. Reciben de un ángel la noticia: en la ciudad de Belén, la ciudad de David, nació. Dios va dando a conocer el misterio. Es sorprendente el relato de Lucas en relación al niño Jesús en el templo a los 12 años. Sus padres viajaron de Nazaret, van caminando hasta Jerusalén, son 2 días, 3 días de viaje, para la fiesta de la Pascua. Están allí, festejan la Pascua, termina la fiesta, se vuelven a Nazaret, y cuando caminaron, llegando cerca de Nazaret, buscan al niño, no lo encuentran. ¿Dónde está? Pensaban ellos que estaban con familiares, van a los familiares, no, con nosotros no está. Se quedó en Jerusalén. Vuelven a Jerusalén. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo. Miren lo que dice Lucas, capítulo 46, versículo 46 del capítulo 2 de Lucas. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Yo les dije, no se olviden de esto. Ya estaba en la profecía. Ahora en la realidad, en medio de doctores. Esto es parte del anuncio. El Señor va revelando en forma progresiva la naturaleza y origen de la iglesia y cómo ésta se constituye. Alguien en medio que reúne a los otros. Y ahí la madre entra en diálogo con Jesús, pero ¿por qué nos hiciste esto? Yo no sé si fue Jesús el que lo hizo o fueron los padres que lo hicieron, pero tengo la impresión que es lo último. No lo cuidaron. Y el hijo les dice, ¿por qué me preguntan esto? Miren la respuesta del hijo. Versículo 49. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Imaginen ustedes ahora a José, el padre, no biológico, por adopción. Escucha esta declaración. No, Jesús no se estaba refiriendo a José. Jesús se estaba refiriendo a otro padre, del que hablamos esta mañana. ¿Y cuál es el negocio del Padre? Sino reunir en torno de Él, de Cristo, a su iglesia. Ya el niño tenía conciencia de su misión. Él interpretaba su misión como reunir. Ese es el gran plan de Dios, según Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Es el misterio que Él está revelando a través de las profecías mesiánicas y a través de los sacrificios patriarcales y luego del santuario. En torno de se define el pueblo de Dios. ¿Cómo interpreta Jesús su misión? San Mateo capítulo 12, versículo 20. Declaraciones de Jesús, palabras de Jesús, en los labios de Jesús. Él dice lo siguiente, Mateo capítulo 12, versículo 20. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo, ¿qué cosa? No recoge, ¿qué hace? Desparrama. Él está interpretando que su misión es reunir, recoger. Esos son los negocios del Padre, que ha delegado en Él. San Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya aparece esta declaración en las profecías, ya está en relación a la experiencia del niño de 12 años en el templo. Ahora Él mismo lo dice, en medio de ellos. ¿Qué es esto? Esto es la iglesia.
Aquí está la realidad de lo simbolizado, de lo anunciado previamente, de lo que fue pensado antes de la fundación del mundo, lo que fue decidido por Dios en un punto de la eternidad. Miren cómo termina la semana de la Pasión. San Mateo capítulo 23, versículo 37. Jueves de la semana de la Pasión. Jesús mira, dice el Espíritu de Profecía, la ciudad de Jerusalén, el templo, desde el monte de los Olivos. Jerusalén, Jerusalén, es lo que Él dice. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Pero qué? No quisiste. ¿Cómo interpreta Jesús su misión? Qué figura tan tierna, qué metáfora extraordinaria. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Eso es iglesia. Es posible que el apóstol San Pablo haya usado muchas de estos anticipos proféticos al definir a la iglesia. Quiero llevarlos ahora al primer versículo del Nuevo Testamento. No es Mateo 1. Mateo no es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. El primer libro escrito del Nuevo Testamento está en las manos de Pablo. Es el libro de Tesalonicenses. Cuando Pablo termina de escribir su último libro, posiblemente la segunda carta a Timoteo, en el año 64, 65, 66, nada del Nuevo Testamento se había escrito. La colección paulina ya comienza a circular junta, sin que antes se escribiese alguna cosa en el Nuevo Testamento. Los evangelios comienzan a ser escritos en la segunda parte de los años 60. Nada escrito. Vamos al primer texto del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Miren lo que dice el apóstol San Pablo en el año 50 aproximadamente, después de su evangelismo en Tesalónica por 3 semanas, según el libro de Hechos, capítulo 17. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia, eclesía en griego, de los tesalonicenses. Se define esta iglesia geográficamente. Está en Tesalónica, al norte de Atenas. Pero aquí él va a usar dos expresiones, teológica y cristológica, para definir la iglesia. Es el primer texto del Nuevo Testamento. Es la primera vez que se usa la palabra iglesia. Esa iglesia en Tesalónica, ¿cómo dice el texto? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dos modificadores importantes. La palabra eclesía en griego, en el mundo secular griego, no significaba una comunidad religiosa. Nunca significó eso. Eclesía en griego significa simplemente una reunión, un encuentro. Están discutiendo en Tesalónica los políticos. Esa es una eclesía, es una comunidad, es un conjunto de personas, es una asamblea que discute en cuestiones políticas. Estamos en la escuela de Tesalónica, en la hora del recreo, los maestros en la sala docente discutiendo temas de sus funciones. Es una eclesía, no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Los alumnos están en el patio escolar jugando. Es una eclesía de discentes, de educandos.
ni ese sentido, nunca tuvo sentido religioso. Es Pablo quien por primera vez conecta la eclesía cristiana, los creyentes, con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. Esta es una fórmula. Aquí Pablo está interpretando las profecías desde el Génesis. Dios originando una iglesia en Tesalónica en Cristo. Miren por qué en Dios Padre. Versículo 4. Sabemos, hermanos, ¿y cómo se califican a estos hermanos? ¿Cómo lo hace Pablo? ¿Qué dice de ellos? ¿Cómo los caracteriza? ¿De quién? ¿Amados de quién? De Dios. Dios ama a los cristianos de Tesalónica. Por eso la iglesia es en Dios Padre. Él ama. Segundo elemento importante en el versículo 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Hoy hablamos de esto. Dios los ha elegido en Cristo. Cristo es el hombre, decíamos esta mañana, que Dios elige, y todo aquel que está en este hombre que Dios elige es elegido por Dios. Dios te elige en Cristo. Ama y elige. Capítulo 2, versículo 12. Os encargamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino. Dios le ama. Por eso la iglesia es en Dios. Él ama, Él elige y Él llama a los elegidos, a los que fueron amados. ¿Y cómo los llama? A través del Evangelio. Versículo 6. 5 y 6. Dice el versículo 6, recibiendo la palabra, allí en las 3 semanas evangelísticas de Hechos 17, recibiendo la palabra, sí, claro, en medio de gran tribulación, vinisteis, llegasteis a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros. Recibiendo la palabra, llegaron a ser eclesía. Extraordinario, magnífico. Pablo está interpretando en su primer versículo, en su primera carta, lo que es la iglesia de Dios en Cristo. Queridos jóvenes y hermanos, no podemos olvidar esta concepción bíblica de la iglesia. La iglesia es una santa convocación divina de aquellos que fueron elegidos, adoptados y aceptos en Cristo. Tú puedes estar sentado en los sillones de la iglesia, puedes estar en la lista de iglesia como miembro, pero si no estás en Cristo, no eres iglesia. No formas parte de la comunidad de los santos de Dios. Y cualquiera que tocare esta niña de los amores de Dios, la iglesia, Dios la defiende. Hay una declaración del Espíritu de Profecía que yo he registrado aquí en mi Biblia. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 11. Por débil e imperfecta que parezca la iglesia es el objeto al cual Dios dedica
en un sentido especial su suprema consideración. Tocar la iglesia de Dios, levantarse contra la iglesia de Dios, es airar a Dios. No dejará por inocente a ese que se levantare contra la iglesia de Dios. Es el escenario de su gracia. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinaria definición del Espíritu de Profecía! Es el escenario de su gracia, en el que se deleita en revelar su poder. Aquí está lo que Efesios capítulo 1, versículo 23 o 21, tendría que ver si es 23 o 21. 23, plenitud de Dios. La iglesia es plenitud de Dios, es el escenario de su gracia. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu actuando juntos. Es la deidad completa a disposición de la iglesia. Es el escenario de su iglesia en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Lleva a los corazones a ser semejantes y parecidos al corazón de Cristo, adoptados para ser santos, como dice Pablo en Efesios. Aquí está la iglesia. Una comunidad que Dios reúne en Cristo a través de la proclamación de la palabra por medio del Espíritu. Para terminar, yo quiero mostrarles a través de la pantalla algunas de las poquitas y extraordinarias metáforas que encontramos en el Espíritu de Profecía y en las Escrituras en relación de lo que es la iglesia. A través de estas metáforas vamos a entender un poco más lo que es en realidad la iglesia. Decimos que la Escritura menciona 114 veces la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Solo 114 veces. Sin embargo, toda la Escritura está trabajando en función de esta asamblea convocada por Dios en la persona de Cristo. Y encontramos en el Nuevo Testamento ciertas metáforas que nos explican lo que es la iglesia. Paul Miniar, famoso, ha escrito una obra en 1960, Imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Él encuentra 96 metáforas, 96 ideas que la inspiración dejó registrada en las Escrituras del Nuevo Testamento para que entendamos lo que es la iglesia, lo sagrado de esta iglesia. Yo he elegido unas pocas, apenas un conjunto de 4 o 5 metáforas. Ustedes tienen la metáfora corporal, la iglesia como cuerpo de Cristo. Es central en la eclesiología del Nuevo Testamento. Somos una unidad. Y cada miembro tiene una función específica, así como nuestro cuerpo biológico tiene funciones integradas. Y cada miembro actúa en función de la unidad, de la estructura organizada, mutualizada. Esa es la iglesia. La metáfora agrícola, la iglesia como planta, como campo, como viña, como vid, nos enseña lo que somos como estructura eclesial en la mente de Dios y en la realidad. La metáfora comunica tanto el sentido de cuidado de Dios como la posibilidad de juicio. Destaca que la relación privilegiada que los creyentes tienen con Cristo y los recursos que de Él reciben. Describe la consecuente responsabilidad que tienen los cristianos de producir una cosecha de justicia y paz. La arquitectónica, la iglesia como edificio, como templo. Esa metáfora describe a Dios, el Creador, como arquitecto y constructor de la iglesia en Cristo. Su casa y morada, la cual le pertenece y cuyo valor es supremo. Como casa de Dios es refugio a los creyentes,
dotados con capacidades y competencias diversas en la función de esa iglesia. Y aquí repetimos lo que ya hemos dicho. Dañar la iglesia es agraviarlo. Es sagrado esto. ¿Cómo levantarnos contra la iglesia que Él ha reunido con tanto sacrificio? ¿Cómo es esto que la iglesia está en Babilonia? ¿Cómo es esto de que dentro del remanente hay un remanente porque el otro se perdió? Dañar la iglesia es agraviar a Dios. Marcial, la iglesia como ejército. Aquí tenemos a un Dios combatiente en el contexto del gran conflicto, una idea que aparece muy temprano en el Antiguo Testamento y que se extiende en la revelación neotestamentaria. Tenemos la figura del capítulo 6 de Efesios, la armadura del cristiano. Y estamos en conflicto. La metáfora destaca, más que otras, la confrontación de la iglesia militante con las fuerzas del mal y el sufrimiento verdadero que implica tal conflicto. Pero al mismo tiempo le ofrece a la iglesia militante la posibilidad de ser triunfante. Y eso se da en el campo personal de cada uno de nosotros. Y por último, la familiar y marital. La iglesia como familia. La iglesia como novia o esposa del esposo. Qué tierna imagen. Esta es una metáfora muy significativa en el Nuevo Testamento. Dios es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y nosotros formamos parte del mismo cuerpo, la misma iglesia. La figura de la familia. Somos una familia. Por eso la oración que se nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos. Y voy a hacer un paréntesis aquí para mostrarles cómo a veces tenemos conceptos equivocados. La oración nos enseña exactamente cómo orar. ¿A quién tenemos que orar? ¿A quién tenemos que orar? ¿Y por qué lo hacemos en el nombre de Jesús? ¿Por qué en vez de decir Padre nuestro que estás en los cielos, iniciamos la oración, oramos en el nombre de Jesús? Querido Jesús, queremos que el Señor no nos enseñó a orar así. Es al Padre. Y terminamos en el nombre de Jesús porque Jesús es nuestro mediador, pero no es el receptor de nuestra oración. El receptor de nuestra oración es ¿quién? Dios el Padre. Esto es parte de nuestros conceptos eclesiológicos, porque Él es el originador de la iglesia en Cristo. Él es el que te cuida. Cristo es el que media. Cristo es el que intercede por tus necesidades. El Espíritu es el que transforma nuestras oraciones y la presenta al mediador y Él se la presenta al Padre en el lenguaje celestial. El Padre es el que origina la iglesia. El Hijo es intercesor, mediador. Él ofrece ser el agente de reunión. Como el Espíritu es el agente de la convocación. Bueno, qué extraordinario. Hay más de 90 imágenes en el Nuevo Testamento que enseñan de diversas maneras lo que es la iglesia. Ustedes van a encontrar suficiente información para seguir investigando el tema, para identificarnos cada vez más con esta comunidad de creyentes en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Claro, en este conflicto, donde hay un solo Dios, hay muchas iglesias. ¿Por qué? Es parte del conflicto.
se ha querido tergiversar el plan de Dios. Lo importante es ser conscientes de que somos parte del gran pueblo de Dios. De ese pueblo, de la iglesia visible, porque el pueblo está más allá de lo visible. El pueblo de Dios abarca gente que está fuera de una denominación. Puede ser Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero es pueblo. Nos dice Apocalipsis: salí de ella, pueblo mío. Del pueblo de Dios, la Iglesia Adventista es la comunidad visible del pueblo de Dios. Hay otros que son parte del pueblo cuyos límites nosotros no conocemos. Solo Dios lo sabe. Esas son las ovejas de otro redil que vendrán finalmente, al redil. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca, que cada uno de nosotros pueda ser representante digno del pueblo visible, de la iglesia visible, del pueblo de Dios, a través de nuestro testimonio personal. Amén. Muchas gracias al pastor Pereira por aclararnos nuestras dudas respecto a la iglesia y saber que nosotros somos parte de ella y que nuestro esfuerzo está en permanecer en ella, permanecer en Cristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para concluir con nuestra reunión. Y último anuncio, todos aquellos que tengan preguntas acerca de este tema, al final va a haber alguien recogiendo los papelitos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias por pensar en nosotros como tu iglesia. Gracias por pensar en nosotros como parte de tu familia, por tenernos en cuenta. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a permanecer en Cristo. De esa forma, llegar a ser baluarte, Señor, en la predicación del Evangelio y permaneciendo en tu iglesia. Señor, acompáñanos en esta noche que está terminando tu día de reposo. Queremos pedirte que nos acompañes en la semana y que las actividades que tengamos que hacer las pongamos en tus manos y que nos dejemos guiar por ti. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos sin merecerlo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y los esperamos el próximo sábado a la tarde, a las 5 de la tarde. Vamos a hablar de un tema muy importante, el remanente, que tiene relación con este tema que tocamos hoy.